Dólar barato en Colombia. Por estas semanas se sitúa entre los 3.600 y los 3.700 pesos. Una cifra que puede ser escandalosa para muchos, de preocupación, y para otros sectores económicos de mucha felicidad. Ya veremos a continuación por qué. Vamos a ir a fondo en ese tema importante para el país, porque hace algunos meses estaba la divisa estadounidense en 4.000, incluso por encima de los 4.000 pesos. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las causas de este fenómeno con la divisa estadounidense, con el precio del dólar en Colombia, y qué efectos tendrá en el país? Por eso vamos a fondo, y hasta ahora quiero darle la bienvenida al profesor Andrés Aleán, es el director del programa de Economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Profesor Aleán, bienvenido a Canal Cartagena. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un saludo, Yair. Para mí siempre es un placer acompañarlos en estos espacios de análisis económico que para mí son tan interesantes y para el público en general, por supuesto. Bien, profesor, yo quiero empezar preguntándole sobre este fenómeno que es de interés no solo a los grandes economistas, sino también a la gente de a pie, aunque muchos no lo crean. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esta baja del dólar en el país? ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? Y Bueno, en vamos efecto, después a Yair, explorar el dólar está muy barato. Sí, está Hoy barato. el precio de cotización de esa tasa representativa del mercado es de alrededor de 3.600 pesos. Hacía muchos meses, muchos años que el dólar no tenía un precio tan bajo. Y eso se debe, por supuesto, como todo en economía, a múltiples causas. Unas causas de origen local y unas causas de origen extranjero. En primer lugar, para resumir las causas de origen local, el 13 de enero el gobierno de Colombia hace una colocación de bonos que están en moneda extranjera. ¿Eso qué quiere decir en términos muy sencillos? El gobierno le entrega un derecho de pago de intereses a nacionales extranjeros emitidos en moneda extranjera, y esos extranjeros le dan a Colombia unos dólares. Por supuesto, esa mayor circulación de dólares dentro de la economía local causa que el precio del dólar caiga y que hoy en día el dólar valga solo 3.600 pesos. Eso por un lado en términos de la principal causa local. Pero también, Jair, es muy importante hablar de las causas foráneas, las causas extranjeras, es decir, qué es lo que está haciendo actualmente el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos tiene toda una estrategia de fortalecimiento, por supuesto, de la economía estadounidense a través de una reducción de los déficits comerciales de Estados Unidos. La idea del gobierno de Estados Unidos es que la economía estadounidense tiene que ir primero, tiene por supuesto que ser más fuerte que la economía china, por ejemplo, y una de las estrategias es la reducción de esos déficits comerciales. ¿Cómo Estados Unidos quiere reducir esos déficits comerciales? Debilitando precisamente el dólar, porque si el dólar está más barato, entonces las economías extranjeras pueden comprar más dólares y con esos dólares comprar bienes estadounidenses, es decir, los estadounidenses venden más bienes y servicios, compran menos y fortalecen su posición estratégica a nivel geopolítico, y así también lo hacen en términos de empleos, porque recordemos que una de las preocupaciones principales del discurso del gobierno estadounidense es que en China se están quedando con los trabajos estadounidenses. Entonces, ese fortalecimiento de la economía norteamericana lo que produce, o al menos lo que se pretende que produzca, es un fortalecimiento también del mercado laboral estadounidense. Ahora, esas son doctrinas que es inusual verlas en el siglo XXI. En el siglo XXI en general, en economía no consideramos que las deudas o los déficits comerciales sean inherentemente negativos, inherentemente malos para una economía, pero sí es la filosofía o la doctrina económica que está detrás de las decisiones que toma Estados Unidos. En una frase, debilitar el dólar. Bien, profesor, yo quiero preguntarle acerca de qué es lo conveniente para Colombia. ¿Un dólar bajito, un dólar barato o un dólar por encima de los 4.000 para una economía como la de este país, donde las importaciones superan las exportaciones? Y también teniendo de contexto el dato de inflación y la expectativa que hay en la inflación de este año por efectos del incremento del 23% del salario mínimo. ¿Usted cree que cuál es la Mira, en conveniencia? efecto es una pregunta extremadamente interesante, y como todo en economía, los movimientos de las variables macroeconómicas tienen ganadores y tienen perdedores. Con un dólar bajo, ¿quiénes son los ganadores? Los importadores. Las personas que le compran bienes y servicios a Estados Unidos en este momento deberían estar contentos, porque con un dólar bajo, a bajo precio, yo puedo comprar muchos dólares, y con todos esos dólares yo puedo comprar bienes y servicios estadounidenses.
Por otra parte, ¿quiénes serían los perdedores de esta medida o de esta caída del dólar? Pues bueno, si los ganadores son los que importan bienes y servicios, los perdedores, pero van a ser ya ir perdedores entre comillas, son los que exportan bienes y servicios. ¿Por qué digo ya ir perdedores entre comillas? Si pensamos en el gremio de exportadores de café o en el gremio de grandes exportadores de flores, muchas de las transacciones de café y flores hacia Estados Unidos se hacen a través de contratos forward. Contratos forward, ¿qué significa? Que yo no transo una venta de flores, incluso una venta de flores o café que se vaya a llevar a cabo dentro de meses en el futuro, o sea, que no se va a llevar a cabo ahora en enero, sino por ejemplo en abril. Yo no la voy a transar de antemano a la tasa de cambio que se presenta en el mes de abril. Yo la taso o la llevo a cabo a una tasa de cambio que se pacta en la actualidad. Eso les permite a los exportadores, y de nuevo, no a todos, a los grandes exportadores de la economía colombiana, blindarse contra la volatilidad del dólar. Entonces, tiene como perdedores a los exportadores en general con ese asterisco o con esa mitigación de los contratos de futuros en términos de la tasa de cambio nominal. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, Yair, pues es importante tener en mente que en Colombia cerramos con una inflación 12 meses del 5,1%, alejada todavía del objetivo del Banco de la República, que es del 3%, y que en Estados Unidos cerraron con una inflación 12 meses de 2,7%. Ahora, en efecto, la inflación en Estados Unidos es más baja, pero la buena noticia al respecto es que si en Colombia tenemos una inflación del 5,1 y en Estados Unidos tiene una inflación de 2,7, eso significa que puede ser provechoso para algunas personas que se dedican al comercio internacional comprar bienes en Estados Unidos y venderlos en Colombia, porque en Colombia la inflación fue mucho más alta, entonces aquí es mucho más atractivo vender bienes y servicios, y en Estados Unidos, que la inflación fue baja, es mucho más atractivo comprar bienes y servicios. Resulta ya que esa entrada de bienes y servicios a Colombia podría mitigar los procesos inflacionarios que se prevén para el año 2026. Si hay más circulación de bienes y servicios, sin importar si se produjeron en Colombia o si se produjeron en Estados Unidos, eso puede conducir a que los precios en Colombia caigan. Entonces, esa es una perspectiva positiva para 2026. Mi profesor, para Cartagena, una ciudad donde crece el turismo internacional, es decir, llegan dólares, ¿cómo le cae este nivel del precio del dólar a una ciudad turística como Cartagena? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza, profesor? Bueno, para Cartagena ciertamente esta economía informal en gran parte, un 60% del empleo en Cartagena es informal, que no pueden realizar contratos forward, por supuesto, sino simplemente que ganan en dólares y que deben transar esos dólares día a día, pues claramente la noticia tiene unas perspectivas negativas en términos de que su ingreso expresado en pesos, expresado en moneda local, está cayendo. Sin embargo, para darle la otra cara de la moneda es que se prevé que ese dólar, al menos en la primera mitad del 2026, continúe cayendo. Las perspectivas de los bancos comerciales que operan en Colombia, como Bancolombia o BBVA, que con una frecuencia casi que diaria en algunos casos publican sus predicciones de la tasa de cambio, es que en el primer semestre de 2026 esa tasa de cambio va a seguir cayendo. Pero tal vez es un momento para guardar esos dólares, no intercambiarlo a pesos inmediatamente porque van a ganar una cantidad de pesos relativamente baja, sino esperar a que llegue el segundo semestre de 2026 porque las predicciones de los bancos comerciales para el segundo semestre de 2026 es que el dólar va a empezar a subir de precio. Entonces es un buen momento para guardar los dólares esperando ese aumento, ese alza en el precio del dólar para el segundo semestre del año y en el segundo semestre ganar ese beneficio del aumento del dólar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jair. Recuerden nuestros oyentes y nuestros televidentes, la invitación que siempre les hago es que si nos están viendo una población joven y estos temas de economía les apasionan, tenemos las puertas abiertas aquí en el programa de economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar para que vengan a conocerlo y eventualmente vengan a estudiar aquí economía.